Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de la Guía Argentina de Franquicias. Gracias Santiago, que sos uno de los primeros que se unen a esta transmisión. A todo color, buenas tardes, JDM, buenas tardes. The Fix, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, Karina, te veo por ahí, ya en instantes te voy a entrevistar. Y hoy en un nuevo vivo de la Guía Argentina de Franquicias vamos a entrevistar a una experta de franquicias, me refiero a la doctora Graciela Torales. La doctora Torales, acá tengo el machete que es extenso. Vamos a leer para no cometer ningún error. Es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y es profesora además universitaria. Entre otras actividades, forma parte del Comité Legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y de la Comisión, escuchen bien, de Arbitraje Nacional e Internacional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La doctora Torales en sus áreas de prácticas se destaca justamente la franquicia comercial, otros contratos de distribución, derecho societario, derecho del consumidor, arbitraje comercial y pericial arbitral. Con más de 20 años de experiencia profesional y academia. Una genia esta doctora Graciela Torales y además, algo importante, es la creadora del hashtag SomosGAF. Ahora le vamos a preguntar por qué de ese hashtag. A ver, te voy a mandar la invitación. Hola, doctora. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? Bien, Roberto, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Espera un momentito que nos acomodamos un poquito mejor. Ok, ok. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Calurosas y lindas tardes. Graciela, ¿qué Muy buenas tardes. currículum? ¿Qué currículum? ¿Qué antecedentes? Lo tuve que leer. Y antes que Bueno, nada, yo hice algo que no estaba en tu currículum. Vos sos la autora del hashtag SomosGAF. ¿Por qué SomosGAF? porque se me ocurrió, como fue una idea, no la copié de ningún lado, seguramente uno ve tantas cosas que la idea de algún lado llegó, probablemente, y tiene que ver con la cohesión, ¿no? Que se genera frente, bueno, a un fenómeno como es la Guía Argentina de Franquicias. Entonces, además de todo mi currículum y mi vida académica, me dedico obviamente a la profesión y me dedico a las franquicias y obviamente estoy en la Guía Argentina de Franquicias. Y bueno, Muchas, sabemos del muchas, trabajo, nada, muchas sabemos del trabajo gracias. que hacen, entonces, Bárbaro, nos encantó y lo adoptamos también nosotros el SomosGAF. Así que a todos los amigos que nos siguen, arróbennos con la guía de franquicias y arrobarnos con el SomosGAF. Y vos tenés excelente. una importante experiencia académica. Háblame un poquito sobre ello. Bueno, justamente la verdad es que si me pongo a mirar hacia el pasado, hacia atrás, nunca me hubiera imaginado tener hasta un doctorado, ¿no? Porque cuando inicié la carrera de Derecho decía, ¿cómo voy a hacer con todo esto? Y la verdad es que al filo de recibirme se me presenta la oportunidad de ingresar como haciendo carrera docente. Y creo que hoy no puedo concebir el ejercicio para mí, por supuesto, no puedo concebir mi ejercicio profesional sin la actividad académica.
que tiene que ver con dar clases, dar clases en posgrados, escribir, bueno, etcétera, varias otras cosas. Creo Siempre que con... es una realimentación constante, te obliga, buenamente, te obliga a estar totalmente actualizada todo el tiempo, así que, bueno, ahí estamos, de la mano con la profesión y lo académico. Qué bueno. ¿Y hoy estás dando clase en qué universidad? En la Universidad del Museo Social Argentino, que es mi casa natal, porque ahí me gradué y me doctoré, y también formo parte del staff de profesores de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, y he hecho algunas cosas para otras universidades y codirijo unos posgrados en la Escuela de Posgrados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con la UNSA. Ya está. Qué bueno, qué bueno todos los lugares que están y qué actividad impresionante. Y hoy te convocábamos para hablar de la franquicia comercial desde el derecho. A ver, ¿qué nos podés decir, doctora, en tiempo y forma? Bueno, la franquicia comercial, la verdad, es un contrato interesantísimo. Primeramente es un contrato de distribución, eso lo tenemos muy claro, pero es un contrato que se fue sofisticando con el tiempo, que dejó de ser la idea de distribuyo anteojos, distribuyo cuadernos, distribuyo café, distribuyo lapiceras, a generar una manera de hacer esa distribución y eso tomó otro vuelo, un vuelo propio, y ahí se define la franquicia, se define en el formato de negocio, y ahí aparecen todas las nociones de sistema aprobado, negocio exitoso, y concretamente aparece el concepto de know-how, ¿no? El saber hacer, ¿no? To know how to do it, que es eh, el corazón de la franquicia, porque si lo vemos también desde el punto de vista técnico, es el secreto comercial, Bien. concretamente. Y Recordémosle a la gente dónde se encuentra legislado toda esta materia de franquicias. en el código, obviamente la República Argentina está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que se sancionó en 2014 y que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Argentina hasta ese momento no tenía este ABC de contrato de franquicia que es tan importante. Si vos querés, yo continúo. Vos márcame un poco el tiempo Bien, de la bien, entrevista. seguí hablando del contrato de franquicias. Bueno, y derivando, si querés, de esta idea del corazón del contrato de franquicias, que es el know-how, y que está regulado en el Código Civil y Comercial, y que el Código Civil y Comercial dice que tiene que ser secreto, transferible y esencial, porque si no es esencial no marca diferencia, ¿no? En base a eso que es tan importante, aparece otra idea. Dentro de estas, hay miles de cosas para decir, yo tomé algunas. Bien, Dentro de todo esto es muy interesante poder también tomar contacto con la idea de confidencialidad que se maneja en la franquicia comercial, en el marco jurídico, porque ya estábamos hablando de antes de la suscripción del contrato y después de la suscripción del contrato. El know-how, ese saber hacer, ese corazón de la franquicia, es secreto siempre. No es que va a dejar de ser secreto porque alguien deja de ser franquiciado. Está protegido, entra, develar secretos comerciales entra dentro de la competencia desleal, entra dentro del marco del derecho penal, así que bueno, es uno de los puntos interesantes también claro. en el Vamos a ABC. aclararle a la audiencia que por ahí vos tomás una franquicia
de una cafetería X y a lo mejor cuando termina el contrato vos no podés seguir ejerciendo esa actividad poniéndote otra cafetería de marca libre o de otra marca, por ejemplo. ¿Puede ser ese el caso? Claro, puede ser ese el caso, pero no, por el otro lado no te olvides que el know-how es dinámico. Entonces, se entiende, fíjate, tratemos de no nombrar marcas, pero bueno, Bien, fíjate en alguna de las más viejas. Yo siempre, a ver, cuando doy clases lo nombro mucho a Martínez, que no se pongan celosos los otros, ¿no? Que no se pongan celosos de Coffee Store, pero lo nombro por marca que es muy vieja, y sufrió últimamente, sufrió no, tuvo una modificación de la estética, ¿no? Y eso es parte, y hay una modificación del know-how también. Entonces, claro, no puede irse de la franquicia de empanadas y ponerse a 2 kilómetros. Lo que pasa es que hay determinados puntos que son difíciles de controlar, pero eh, el know-how que se aprendió no se puede develar, básicamente. Y la dinámica del know-how hace que con el tiempo el know-how cambie. Entonces el que se fue hace 2 años se quedó con el know-how viejo también. En la teoría son muchas aristas. Cuando lo ves, cuando después tenés que analizar cada caso concreto porque cada situación es diferente. bien. ¿Hay algo fuera de lo legal que te parezca importante destacar? Bueno, algo que a mí siempre me resulta muy importante en la franquicia es el saber enseñar y el saber aprender. Me fui absolutamente del todo el marco legal a algo, bueno, pero sí, si el franquiciante no sabe enseñar y el franquiciado no sabe aprender, es muy probable que el negocio fracase, porque la transmisión de este formato de negocio, bueno, como el punto siempre es el saber hacer, entonces el contrato de franquicia, la franquicia, ¿no? Es un sistema que se construye y para ser replicado, ¿no? Entonces, debe saberse replicar y debe saberlo tomar. Ahí, obviamente que hoy en día hay, bueno, entran a jugar muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Para apuntalar a los franquiciantes, para saber transmitir también, y para apuntalar a los franquiciados para saber aprender. Pero es fundamental porque acá hay una relación activa de colaboración entre uno y el otro. Si bien hay una tensión porque tienen objetivos diferentes y comparten uno, o sea, es bastante compleja la idea en esto. Bien, bien, pero se entiende. Cuando uno va a un local, tiene que, tiene que recibir, y después va a otro local, tiene que recibir la misma atención, la misma calidad de productos. Precisamente, el franchising es, en otras palabras, la clonación de negocios exitosos. Vale Claro, decir que tienen que ser negocios totalmente similares. claro. Eh, algo que nos suelen preguntar más de una vez y acá en la guía, ¿no tenés una copia, un modelo de contrato de franquicias para que lo pueda adaptar? ¿Qué me podés responder a esa pregunta? Ah, que es el eterno drama, el modelito. Perdón, es Eh, como una cosa es copiar un contrato de alquiler, ¿no? Otra sí, cosa es un contrato de franquicia. una cosa es copiar un contrato de alquiler de un departamento de 50 metros. Que si vas a copiar un contrato de alquiler de una planta de 1500, tampoco te va a ir Tampoco demasiado sirve. bien.
Exacto. Bien. Y bueno, uno puede generar un ABC, ¿no? ¿Qué no le puede faltar al contacto? Ti, 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 ti. Pero definitivamente el modelo y el rellenado no, no sirve, porque, mira, como yo hoy pensaba sobre esta charla y se me ocurrieron dos ideas que no son ningún descubrimiento de América, pero me parecen muy claras. Una, el sistema de franquicias es un sistema creador de empresarios y empresarias y emprendedores. Eso a mí me pareció algo súper interesante para mechar con esto que vos me estás diciendo. Y por el otro lado, el contrato es un manual de soluciones. Y no me refiero a los manuales técnicos, es la misma palabra, pero es otro significado. El contrato, el contrato de franquicias es el contrato de otras actividades, pero el contrato de franquicias es un manual de soluciones. Y si yo tengo que solucionar en este negocio, no puedo usar el que se usó para este otro negocio. Me van a decir, sí, bueno, pero hay cuestiones, el plazo, la cláusula de confidencialidad, el, el, las Las regalías. rescisiones. ¿Mm? No escuché. Digo, las regalías, Eco, las obligaciones las, contractuales, ¿no? las obligaciones De la parte estándar, económica. las obligaciones estándar, ¿no? Pero no, definitivamente no. Creo que falta cultura también en entender esto de que el contrato es el manual de soluciones. Cuando está todo bien, el contrato está guardado en un cajoncito o en una carpetita de la computadora hoy, que es todo digital. Eh, y lo necesito cuando tengo un problema. Y si yo agarro el contrato y no puedo resolver los problemas, si se cae el negocio porque el contrato no tiene soluciones, sino que es generador de conflicto y el contrato no sirve. Bien. Definitivamente. Esa es mi manera de pensar y de ejercer eh, la profesión, no siempre buscando que las partes se lleven un equilibrio en un contrato, Bien. en una sociedad o X. En resumen, tener un buen contrato y contratar un buen abogado es ahorrarse problemas para el día de mañana. Tener un buen contrato es tan importante como tener un manual operativo, como tener un manual de imagen, sin lugar a Definitivamente. dudas. Así que mis amigos, los contratos de franquicias a no copiarlo, tener la guía, como dice la doctora Torales, para ver que estén todos esos puntos en el contrato que son comunes a todas las marcas, pero el tema es con la letra chica y evitar los problemas. Y las características de cada negocio, ¿no? Que el abogado que las realice va a tener que tomar conocimiento de cómo funciona el negocio, cómo es toda la distribución, es decir, informarse acerca de la franquicia y ver todos los agujeros legales que puedan tener y estudiarlo bien para evitar problemas a futuro y que sea un contrato equitativo entre las partes, ¿no? Porque es Sí, una cuestión en el sistema de franquicias de ganar-ganar. definitivamente, en el sistema de franquicias y la verdad es que en todo. Yo creo que uno de los secretos más importantes es saber captar los hechos, ¿no? Saber captar el negocio en hechos, lo fáctico, y transformar todo lo fáctico en las normas, en las reglas jurídicas que sean necesarias para ese contrato Claro. determinado. Pero Bueno, sí, acá, ahora te voy a hacer una pregunta que es recurrente y es una pregunta que cuando nosotros elaboramos la guía y recibimos las fichas técnicas y en algunos casos encontramos duración del contrato 2 años, 3 años, 6 años, 5 años. El Código Civil y Comercial establece un mínimo de 4 años, pero podés aceptar un contrato
que se extienda en ese plazo máximo. Y te hago una segunda pregunta. ¿En qué casos se puede permitir que la duración del contrato sea inferior a 4 años? Bueno, primero te corrijo, ese plazo de 4 es mínimo. Es mínimo, perfecto. Bien, es mínimo. Es un plazo, bueno, que, a ver, hay muchas ideas acerca de por qué son 4. Hay una mezcla que tiene que ver con que los 4 años son lo básico mínimamente para recuperar una inversión y más o menos haber eh, ganado, ¿no? Haber disfrutado de ese negocio. Em, otros hablan bueno, nada, de otras cuestiones que son por ahí muchísimo más técnicas. Pero este es el plazo mínimo, la ley, la ley no lo dice, pero los doctrinarios y los que lo escribieron, bueno, nosotros conocemos a alguien muy de cerca que Al querido participó, doctor Marzorati. amigo y maestro queridísimo. Estos plazos, estas cláusulas son imperativas, es decir, no pueden ser negociadas, son pisos de protección del negocio, si se quiere. Podés hacer el plazo inicial de 5, sí, de 8 también, de 14 también, de 70.000 también, o sea, yo siempre doy esos ejemplos burdos como para que quede claro. Sí, no Bien. podés de hacerlo de 3,5, de tres y Ahora ahí te hago una repregunta. Si se Ah, diera el caso de 3 años que el franquiciado tiene un contrato de locación en un shopping que te da la locación por 3 años o te da la locación por 2 años, ¿eso puede llegar a ser excluyente? eso es muy conflictivo, eso es muy conflictivo. Eh, a ver, el mercado está acostumbrado a los 3 años porque la ley de alquileres anterior establecía de nuevo los pisos mínimos, 3 años para lo comercial y 2 para vivienda. Pero hoy el Código Civil y Comercial de la Nación no establece ese número, o sea, lo podés hacer, si querés lo podés hacer de 4. En realidad el punto es que si lo haces de 2, se le puede asegurar al franquiciado que pueda volver a alquilarlo por otros 2. Porque si no siempre queda rengo y ha habido inconvenientes con eso. Bien, bien. Y siguiendo con el contrato Ah, me comercial, habías vamos a... preguntado, me habías preguntado algo de si puede haber, pues yo me anoté acá, si puede haber plazos menores. Claro, ya... Hay modelos, mira, te cuento una cosita, hay modelos franquiciables, por ejemplo, de ferias a nivel congreso y ese tipo de cosas. Esos formatos, no es lo más común en Argentina, pero existen. eh, podés franquiciar un formato de una feria o un congreso. Bien, Y se otorga la franquicia, obviamente, por el plazo que dura el congreso. Pueden ser 2 días, 3 días, una semana, 24 horas. bien. Aclarada todas esas cuestiones. Y vamos a aprovecharte. Eh, ¿Qué me podés decir del contrato de franquicias cuando se refiere en la legislación a la provisión de productos? Bien. Bueno, este es un tema central, porque si básicamente en la franquicia hay provisión de productos o provisión de servicios, ¿no? Como explicábamos al principio. El punto es que debe estar perfectamente organizado en el contrato ese flujo de productos y quiénes van a ser los que le van a proveer justamente estos productos al franquiciado. Claro, obviamente que el franquiciante tiene lo que se llama exclusividad de producto, que significa que le puede indicar al franquiciado
que el franquiciante le va a proveer los productos o que los productos se los van a proveer ciertos terceros. Eso es absolutamente legal porque obviamente tiene que ver con el núcleo de este contrato. Lo que la ley pide, lo pide no muy claramente, pero lo que pide es que quede bien estipulado cómo va a producirse ese suministro de los productos. Esto también va a depender un poco de los mercados, ¿no? Cuán complicado es la provisión de agua, café, medialunas, velas, bueno, y cada una de los tantos productos que hay. Por eso, el franquiciante tiene derecho, obviamente, a establecer la exclusividad de producto y, bueno, obviamente el franquiciado lo tiene que respetar a rajatabla. Esto suele también ser un temita medio conflictivo, pero lo mejor que hay es dejarlo bien estipulado en un Bien, contrato. y algo también que nos pregunta la gente y es muy importante en los contratos es la exclusividad territorial, la limitación territorial. Graciela, qué nos podés decir? ¿Qué es lo que implica esta exclusividad territorial? Bien, y también está, obviamente que también está regulado como la provisión de productos en el Código Civil y Comercial de la Nación. La exclusividad territorial tiene que ver con el establecimiento de un espacio en el que alguien, suponte un franquiciado, va a ejercer esa franquicia y el franquiciante eh, le debe respetar ese espacio, ese lugar. Básicamente es eso. Y tiene otra contracara, porque la exclusividad territorial es recíproca la obligación, ¿no? El franquiciado no puede vender en otro lugar más que en el que se le asignó, ¿sí? Y el franquiciante tampoco le puede vender en el al lado, digamos. Claro. Claro, Vale suponte. decir que no pueden ponerle un local a una cuadra o en determinada a determinada distancia, entre otras cosas, más allá de los territorios, ¿no? Es decir, una cosa es Sí, salir con un producto o servicio a vender en un barrio, en una zona geográfica, y también en cuanto a tener determinada proximidad con otro local de la misma marca, ¿verdad? sí, claro, claro. Cuando hablas de territorio concedido, la ley te habla de territorio concedido cuando lo determinamos en metros o lo determinamos en cuadras. Bien, En una zona como la capital federal, como el centro de la capital federal, 200 metros a la redonda puede ser excelente en cuanto a territorio concedido. Y lo que vos planteabas es lo que el código llama zona de influencia y que justamente se utiliza en espacios territoriales menos poblados, si se quiere, o cuando la marca pretende salir a ser conocida en algún otro lugar, entonces le da un aire que queda, no es muy claro, la zona de influencia no es muy clara porque no tiene regulación concreta. La zona de influencia es algo como si los que lleguen al local, los que lleguen al local está dentro de tu zona de influencia. Por eso dependerá del caso y cómo se maneja, porque no te da mucha precisión. Y esa claro. falta de precisión puede llegar a ser fuente de conflictos, ¿no? Por eso antes de firmar un contrato de franquicias es importante verlo con un abogado, con un consultor especialista. Y todos aquellos que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran consultarle a la doctora Torales, lo pueden hacer a través de la Guía Argentina de Franquicias, que ahí en los comentarios está el link de la ficha técnica para que le manden un correo
a la doctora Torales. Algunas de las preguntitas ahí en cuanto al límite de cuadras están respondidas y vamos a aprovecharte ya que estás acá. A ver, ¿y qué es de tu especialidad? Y atención, porque a todos nos puede servir. Todos podemos llegar a tener algún problema como consumidor. ¿Qué pasa con los consumidores? ¿Qué ¿Qué defensa pasa? tenemos como consumidores? Bueno, ¿qué pasa con los consumidores? O sea, ¿qué pasa con la franquicia comercial, con franquiciantes y franquiciados y los consumidores? Bueno, a ver, la legislación de la defensa de los derechos del consumidor es transversal. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? No hay sector que escape, no Bien, hay sector que escape a la legislación que protege a los consumidores. Todo esto, bueno, tiene toda una historia larga del por qué aparece la legislación de defensa del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo fundamental es que frente a los consumidores y en líneas generales y en primera instancia, todos los sujetos que conformen una cadena, tanto de producción como de distribución, son responsables solidarios frente al daño, frente al daño que el consumidor pueda sufrir por el uso de un servicio, la adquisición de un producto. ¿Sí? Por vicio, riesgo de la cosa o servicio, en términos técnicos, seguramente algún abogado está por aquí. Esto significa que, bueno, también el franquiciante tendrá que realizar un control bastante importante sobre las estructuras se me ocurre un caso que hace poco alguien se cae, se lastima en un local porque no estaba bien señalizado. Es uno de los casos más comunes. Y bueno, por supuesto, el consumidor tiene absoluto derecho de iniciar la acción o la denuncia, primeramente una denuncia, contra ese local y contra la franquicia. Después discutirá el franquiciante con el franquiciado entre ellos, ¿sí? claro. O si logra demostrar que no hay nexo causal, o sea, que no fue su culpa, para decirlo en términos más sencillos, y va a poder, obviamente se va a poder exonerar. Pero el primer paso que el primer escenario que le da la ley al consumidor es que puede ir contra todos por el total del reclamo que pretenda hacer. Y déjame contar una cosita más. Y hace días o semanas acaba de salir una nueva resolución de Comercio Interior, o sea que es donde funciona la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, sobre buenas prácticas en cuanto a la atención de los consumidores, bueno, la atención a los consumidores cuando realizan un reclamo. Porque al consumidor le pasan dos cosas, le pasa el problema y le pasa que no lo atienden cuando reclama. Entonces, bueno, salió toda una nueva legislación, les avisamos a todo el mundo que la vaya a buscar, que la analice y la estudie, o que me consulten y yo los asesoro en eso también. Pero sí, no hay manera, digamos, está así estructurado el sistema. Y básicamente esto tiene que ver con el riesgo empresario, ¿no? El riesgo empresario, ¿qué significa? Salgo a lucrar al mercado con mis productos y servicios. Es la noción básica. Y a partir de esa toma de riesgo empresario por la intención de lucrar, es que coloca al empresario en otras situaciones frente al consumidor con toda la legislación actual existente. Bien, te saco de tema para decirte que Lili dice que los anteojos te quedan muy lindos.
Bueno, pero no los necesito todo el tiempo. Gracias, Está Leslie. bien. Bueno, y vamos Muchas llegando gracias. al final de la nota, siempre aprendimos algo, fue muy lindo. Vamos a invitar al público a ver si tiene alguna preguntita para hacer a la doctora. Aprovechen, aprovechen este consultorio que ahora es gratuito en este vivo. En este vivo, tal cual. ¿Cómo? Un saludo a Marcelito Salas Martínez, que está por ahí. Hola, Marce. Un placer. Saludos. Es mi ejemplo. Siempre hablo de él. En Cuando la doy clases. facultad, Marcelo, te ponen como ejemplo. Mira acá. Porque lo tengo tan cerca del estudio, entonces siempre hablo eh, Claro, de la marca, bueno, de toda la noción de know-how, hablando exacto. de Bueno, ellos. parece que no hay ninguna pregunta jurídica. Eh, ¿Qué tiene? Ahí, A ver, ahí había. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Se me fue qué tengo que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato. sí, ahí la había la pregunta. Bueno, la verdad es que eso no es absolutamente extensa la respuesta, Pero ahí está, te mando de nuevo. absolutamente extensa. Todo lo que dijimos y mucho más. ¿Alguien está hablando? Bien, bien, son muchos aspectos, pero vamos a hacer un repaso, la duración del contrato, las obligaciones que tengo Primero, que pagar económicas, si querés, son muy si querés, importantes. Robert, si querés, Eh, podés. ¿Me escuchás? Sí, a ver. ¿Cómo repetime? Ah, sí, no. Si querías empezar por otro lugar un poquito más atrás, primero estar seguro de que estás frente a una franquicia, ¿no? Que es algo que siempre comento. Primero, estar seguro de que estás frente a una franquicia. Y después arrancamos con lo Bien, demás. vamos a aclarar que tenga la marca registrada en primer lugar, que tenga más de 2 locales que hayan funcionado por lo menos más de 2 años. 2 años y sí, dos locales, dos unidades de negocio. Sí, Eh, básicamente exacto. Averiguar la trayectoria, hablar con otros franquiciados, a ver si hablar con otros cumplen con franquiciados. con la oferta prometida. Y yo te diría al que preguntó que deberías adquirir la guía argentina de franquicias, porque ahí te damos los consejos y sugerencias para tener en cuenta antes de firmar un contrato de franquicias. Pero siempre lo mejor es consultarlo con un profesional, ya sea un consultor de franquicias o un abogado especialista. Una ¿Para qué? Para abogada ahorrar tiempo especialista. y dinero. Es muy importante. Los consultores, los abogados van a ser quienes van a ver la letra chica del contrato y te van a proteger. O por ahí te van a decir, firmalo, que es un contrato razonable, firmalo con toda tranquilidad, 100% seguro. Pero reitero, Sí, aquellas mejor, personas que quieran seguir profundizando en el tema le pueden escribir a la doctora Torales a través del link que dejamos acá en los comentarios. Y si no, nos escriben a la Guía Argentina de Franquicias, a nuestras redes que le pasamos el contacto de la doctora Torales. Y antes de sí. finalizar, Graciela, te invito a que si te quedó algo en el tintero, algo que quisieras redondear. Simplemente eso, que lo que estamos hablando, como te decía, el contrato es el manual de soluciones, no es algo secundario, es algo que hay que tenerlo, bueno, el franquiciante tiene que
cuidarlo y tenerlo bien a tiro, y los franquiciados deben ocuparse ellos de contratar a su abogada. Yo estoy en el tema género, así que hablo de las abogadas. Consultar a las abogadas especializadas en contrato específicamente de franquicia. Otra cosa que siempre digo, Che, como pero ahí aclará, abogadas y abogados. cuando vos decís abogados, no decís abogadas, entonces estoy compensando. Ahí No, festejan las chicas. yo los incluyo, ¿viste? En Ahí general. festejan las chicas que hablamos. Sí, Yo consultar uso el todos. a las profesionales y los profesionales especializados. Y esto, déjame agregar, cada tema tiene su especialidad, ¿viste? Entonces, que no es lo mismo alguien especializado en franquicias que alguien especializado en derecho de seguros, por ejemplo, ¿no? Alguien especializado en, no sé, en derecho marítimo. O sea, cada área tiene sus cuestiones. Entonces también es importante que la gente considere eso, porque hay mucho folclore de que porque uno es abogado puede opinar de absolutamente todo. A mí me ha pasado, vos que sos abogada, ¿qué pasa con...? Y te hablan de industrias que uno no maneja, ¿no? Entonces, eso también es importante que tengan en cuenta de hacer las inversiones no son menores, estás pensando en negocios a mínimamente 4 años, con lo cual hay que ser serio, hay que ser empresario serio, porque como decía al principio también, el sistema de franquicias crea empresarios y empresarias. Los franquiciados se van a transformar o van a ya venir con conocimiento de ser empresarias y empresarios. Entonces, eso es muy importante, porque todo esto que estamos hablando recae sobre ellas y sobre ellos como en su carácter de empresarias y empresarios, tanto igual como a los titulares de la franquicia, que Bien. fuera. Me voy con una frase célebre, zapatero a sus zapatos. Doctora Graciela Torales, muchísimas gracias. Hoy aprendimos un poquito más. Espero que nuestro público también. Un placer entrevistarte y bueno, nos vemos pronto. Un gusto grande, como siempre, verlos. Roberto, Liliana, equipo GAF. Te Gracias. Y termino con mira, la frase: Torales abogados y somos GAF. somos gas, bravo, bravo, pero mira, no te vayas todavía. Te quería invitar para el martes 11 que vamos a hacer la entrevista a Veterinaria LEM, una franquicia muy interesante que ha crecido mucho, es una franquicia cordobesa. Y el Mira, jueves 11 vamos a estar entrevistando a Identidad Argentina, más precisamente a Guillermo Suárez. muy Así bien. que te esperamos el martes 9 y el jueves 11. Y los Con esperamos a gusto. todos. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau, chau. Cariños.